Hoy el tema que vamos a tratar en este espacio que dedicamos a nuestra historia con el arqueólogo Ismael García nos va a llevar, fíjense, hasta los Montes de Vitoria, que es un espacio natural que muchos y muchas de nosotras conocemos, bueno, pues por esos paseos que nos gusta dar para perdernos, ¿no? Por esos caminos y disfrutar de sus bosques. Pero fíjense, ¿sabían que en la Edad Media estos espacios de naturaleza, que entonces, claro, y ahora también, semisalvaje, estaban ya perfectamente organizados y su explotación era muy controlada por el Ayuntamiento de Vitoria? Cuando leo esto, a mí la sensación que me da es que no hemos inventado nada. Ismael García. Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo. Bueno, ya le has dado Sí, la suerte a bueno, Elena, que se va a ahí, ir se va a comer unas pastas muy ricas de qué Sosoaga. bien, Ahora nos que las vamos a disfrute. los Sí, montes de Vitoria. sí. Bueno, claro, mira, los Montes de Vitoria, ya solo por el nombre es sugerente en el sentido de que Montes de Vitoria, parece que es simplemente pues esos montes que están cerca de Vitoria. Pero si nos remontamos a la Edad Media especialmente, yo creo que podemos hablar propiamente de los montes que le dan la vida a Vitoria. En el sentido de que en aquella época este espacio era vital para la supervivencia de la ciudad. Pues fíjate que de ahí se obtenían prácticamente, bueno, la mayor parte o los principales recursos que necesitaban los habitantes de Gasteiz pues para poder sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, ahí nacían prácticamente todos los ríos y riachuelos que luego desembocan en el Zadorra, y que en aquella época esos ríos eran fundamentales, y su agua. Estaban también, estos espacios funcionaban como pastos para los animales, para las reses, que luego daban alimento a la gente. Y luego, y muy principalmente, pues que estamos hablando de una zona boscosa, pues la madera. La Claro. madera, los robles, las hayas, que servían como material de construcción para hacer las casas, porque en aquella época no se usaba apenas el ladrillo, sino se usaba sobre todo la madera. Pero también las mesas, las sillas, ¿no? En Claro. efecto, mobiliario de todo tipo. Y luego no olvidemos pues esa funcionabilidad o esa funcionalidad de la madera, que tiene también como combustible, ¿no? Para la actividad artesanal, para los fuegos que servían para las actividades, digamos, fabriles, también para calentarse. En época de invierno, fundamental. Y también, pues sobre todo, a las noches, pues para dar luz. Digamos que la madera hoy día la tenemos un poco identificada con ciertas cosas muy concretas, pero en la Edad Media ya vemos que era algo fundamental. Y como un derivado de este producto, de la madera, que se obtenía ahí en los Montes de Vitoria, tenemos el carbón vegetal, que es un poco el tema que te traigo hoy, que os traigo hoy, porque bueno, claro, frente a la leña y al poder, vamos a decir, calórico que tiene la leña, el carbón vegetal, que es un producto, vamos a decir, elaborado a partir de esa madera, ofrece algunas ventajas. Porque después de pasar por el proceso de reducción, vamos a decir, carbónica, ese carbón que queda de la leña tiene mayor poder calórico, y tiene sobre todo... Es mucho más fácil transportarlo, que en este caso es fundamental, porque hay que traer toda esa madera o todo ese carbón desde los Montes de Vitoria hasta la propia Gasteiz, que claro, hoy día esto nos parece que es un paseíto, pero en aquella época, y si eran cantidades, volúmenes considerables, y teniendo en cuenta cómo estarían los caminos de entonces, pues era una actividad Bueno, era costosa, complicado, sí. efectivamente, costosa, difícil. Aún hoy día, bueno, hay que tener un poco los ojos hechos a eso, ¿no? Pero si tú te das un paseo por los Montes de Vitoria, todavía se pueden observar en ciertas zonas, como de repente que te estás dando un paseo y hay una zona como un pequeño rellanito, normalmente son como de forma en planta así como circular, que puedan tener como 10-12 metros de diámetro. Ahí ha crecido la vegetación, el monte bajo, pero normalmente estas zonas arrellanadas eran las zonas donde los carboneros que hacían este carbón vegetal hacían sus carboneras, es decir, estos montículos, ellos acumulaban la leña cortada de los árboles, la colocaban de una forma muy específica, luego la recubrían bien de tierra, dejaban
arriba como una especie de hueco chimenea, como un pequeño volcán, y luego por la parte de abajo también dejaban otro huequito para que entrase ¿El y aire? circulase bien el aire. Y con estas carboneras hacían el carbón vegetal en el propio monte, que era luego lo que traían a Vitoria. Estos montes, este espacio de los montes era un espacio, vamos a decir, comunal. Es decir, estaba repartido entre los distintos pueblos limítrofes de la zona, de la llanada, Gasteiz, y no solo Gasteiz, sino todos los del entorno, y cada pueblo tenía su parcela. Y dentro de cada parcela, cada vecino tenía lo que hasta tiempos recientes, o creo que incluso actualmente, se denomina las suertes, que es que a cada vecino le Sí. corresponde unos cuantos árboles, una parte de la madera Sí, que para hacer leña. efectivamente. Sí, Bueno, pues cierto. eso ya viene, digamos, desde este momento de la Edad Media. Hay que pensar que en la primitiva Gasteiz, vamos a decir, allá de los siglos IX o X, la gente, y bueno, luego con el fuero de Vitoria, etcétera, la gente seguramente iba, subía directamente al monte y cada uno cogía lo suyo y volvía. Cogía lo suyo lo que se determinase, o el guardabosques, siempre había un guardabosques que marcaba de alguna forma determinada los árboles que cada uno podía o no cortar, porque eso había que controlarlo, no era que uno podía subir y hacer lo que quisiese, ¿no? Al principio tenía que ser, como digo, pues cosa de los propios vecinos, pero claro, como bien sabemos, pues Gasteiz, después de recibir el fuero y convertirse en Vitoria, allá por el año 1181, es una villa que ha crecido muchísimo, tiene muchísimos más habitantes que la mayor parte de aldeas del entorno, y entonces digamos, esta actividad de acarreo y de proceso de explotación del monte, vamos a decir que se profesionaliza. Ya no son los propios vecinos los que se mueven a los montes de Vitoria, sino que hay personas específicas, pagadas por el ayuntamiento, que viven, digamos, de esa explotación directa de estos comunales del ayuntamiento, y que luego traen todos esos productos, en este caso particular, el carbón vegetal, a Vitoria, y lo reparten lo que le toca a cada vecino, y luego incluso también pues con los sobrantes o con ciertas cantidades pues se produce, digamos, una especie de compraventa. Y y es interesante ver, porque estas semanas hemos estado hablando mucho, si te acuerdas, Isabel, de las ordenanzas Sí. de Vitoria, este documento bajo medieval de los años 1487. También he tirado para esto que voy a comentar de otros documentos, como son las actas municipales, siempre sin salirnos del siglo XV. Y los textos, estas ordenanzas, nos permiten ver como por un agujerito por lo menos algunas partes de este proceso de compraventa, que es interesante porque nos permite conocer ciertos pormenores. Si te parece, leo algún texto concretamente. Dice una de las ordenanzas: otros sí ordenaron y mandaron que nadie se atreva a traer carbón a vender si no es con costal de marca de 7 varas de la vara menor, bajo pena de perder el carbón, los costales, y pagar una pena de 200 maravedís el que menores los trajere y que el tar carbón y costales los regidores los repartan a los pobres como mejor vieren. Explico un poco, porque aquí se dicen muchas cosas, pero aquí lo fundamental que está diciendo es el tema de los costales. El costal, ¿Qué es eso? el costal es, vamos a decir, por una forma, el saco donde Ah, se trae el carbón. vale. Ese es el costal, ¿no? Entonces aquí lo que se está estableciendo en esta ordenanza, debía existir en aquella época un costal estándar, que dice aquí costal de marca, que es un costal, vamos a decir, marcado y que ha pasado por la supervisión del ayuntamiento. Es un saco cuyo volumen está comprobado y aprobado por la autoridad concejil. De tal forma que esos sacos son los únicos que se pueden utilizar para traer el carbón. Y no se pueden traer sacos menores.
Es decir, es como para controlar la medida. Exactamente, claro, porque si a ti te venden de repente 8 Claro. sacos y esa medida no está comprobada, Te están engañando. puede que te estén engañando porque a ojos vista, igual un saco un poco más grande, un poco más pequeño, pues tú no sabes diferenciarlo. Entonces, fíjate qué interesante es que nos comentan que existen unos costales, unos sacos supervisados con una medida estándar para evitar, digamos, cualquier otro tipo de trampa, trapicheo, vamos a decir, o timo, ¿no? Y luego es también interesante que el que incumpla esta ordenanza, pues se le incaute el carbón que traiga y que se reparte entre los pobres según los regidores consideren, ¿no? Pues era una forma de... Claro, los pobres son no precisamente gente que vive en la calle, digamos sencillamente la gente más pobre que viviese en aquella Gasteiz de aquel entonces, ¿no? Que también necesitaría para calentarse y igual pues no podía tener acceso. Bien, otra ordenanza dice, otros sí acordaron y mandaron que ningún vecino de esta ciudad no compre carbón en esta ciudad para revenderlo bajo pena de 200 maravedís, salvo que fuese porque algún pariente o vecino lo necesitase para alguna boda, misa nueva o bautizo, en cuyo caso el vecino pueda vender un costal o 2 de carbón y no más. Este también es muy interesante porque incide en esa idea de que el carbón procedente de los Montes de Vitoria solo puede ser para consumo personal o de la familia. No para hacer negocio. No para hacer negocio, efectivamente. No para la compra-venta, así acumulo y luego vendo. Solo se permite la venta en el caso, claro, yo me pongo en esta situación, imagínate, pues hay una gran celebración porque se casan tus hijos, ¿no? Hay una boda o hay un bautizo o, por ejemplo, un sobrino tuyo que es cura, pues va a hacer, la misa nueva es la primera misa de un cura, ¿no? Recién. Sí. Bueno, pues es una gran celebración y quizá para esa celebración, pues para cocinar la comida o para mantener el hogar caliente durante más tiempo, pues necesitas más carbón. Bueno, pues en ese caso sí que puedes pedirles a tus vecinos y tus vecinos pueden venderte, pero una cantidad estipulada y limitada. O sea, 2 sacos, ¿no? Como dos sacos, sí. O sea que tampoco es que podías hacer aquí un festival. A ver, yo veo aquí que seguramente los regidores, la gente de la nobleza, la gente que tuviese que hacer estos grandes banquetes, estos grandes festivales, pues... Eso pues no creo que cumplieran las ordenanzas. No creo que las ordenanzas contaran mucho con ellos, pero vamos, esto es lo que nos dice otra de las ordenanzas. Y verás, pues ya otro acuerdo municipal dice... Los acuerdos municipales, a diferencia de las ordenanzas es cuando ya un acuerdo municipal ha establecido una regla, eso pasa al cuaderno de ordenanzas. Es decir, lo que aparece en el libro de actas es la primera solución que se adopta ante un problema que se les presenta en vivo y en directo. Y luego, si ese problema se repite y la solución adoptada se considera que es la óptima, pues ya pasa al cuaderno de ordenanzas para establecerse fijo. Bueno, pues en este libro de actas, en este caso del año 1428, dice... y partida de otros buenos hombres que dicho concejo pusieron por guardas de los montes altos de las dehesas de la villa a Juan Martínez de Mendiola y a López de Escoriaza, para que los guarden. Aquí están haciendo el nombramiento de Juan Martínez de Mendiola y de López de Escoriaza, que van a ser los guardabosques. ¿Sí? Tiene que haber gente allá arriba que vigile, que no haya gente que suba, corte leña para hacer sus carboneos y dice precisamente... y prendan a los que fallaren que facen carbón sin licencia del concejo en las dehesas de Betriquiz, Olarizu, San Román y Sarricuri, y por pie de robre 30 maravedís, en la rama que la puedan cortar para leña, la haya que la corten para leña de rama, non el pie ni licencia del concejo. Un poco enrevesado esto, pero lo explico. Y aquí es una cuestión interesante. Es decir, ahí hay unos guardas que están vigilando. Que ya son agentes forestales. Son agentes forestales totalmente que están ahí patrullando. Sí, están patrullando y viendo quién no hemos inventado allí. Nada. Eso es. Y entonces, mira, aquí llama la atención que dice que se fijen especialmente en aquellos que explotan las dehesas de Betriquiz, Olarizu, San Román y Sarricuri. Esto es que Olarizu, vamos a coger Olarizu, que igual de todos estos nombres es el que más nos suena. ¿Sí? Estas 4 son aldeas desaparecidas. En la Baja Edad Media estas fueron aldeas que en la Alta Edad Media estaban habitadas, pero que para estas alturas ya estaban deshabitadas. Claro,
los montes comunales, el cacho de monte comunal que le correspondía a cada una de estas aldeas desaparecidas, ¿de quién era? Eso, esa es la Bueno, pregunta. quedaba en territorio de nadie durante mucho tiempo. Y entonces, precisamente porque quedaba en territorio de nadie, había gente que se aprovechaba Claro. y subía allí y lo explotaba. Y esto era lo que se quería vigilar en particular, que nadie se aprovechase de estas, ya que no había vecinos de estos pueblos que vigilasen que esta parte de los montes se explotasen, pues que lo vigilase el guardabosques, ¿no? Había que prestar especial atención. Y se establece una regla. Y ya por último, si te parece, una de las últimas actas nos dicen... y luego los sobredichos, los concejales, entiende, los miembros del concejo, defendieron y mandaron a Martín Borno y a Martín Ortiz, moradores de Monasterio Guren, por sí y en nombre de los otros vecinos de la dicha aldea, a Juan Curiel e a Martín Ochoa e a Juan de Ascoitia, carbonero que presentes estaban, a los otros que suelen faser carbón, y que ellos ni algunos de ellos no fagan carbón de aquí en adelante en los montes de la villa so pena 600 maravedís. Esto, la ordenanza es mucho más, el acta municipal es mucho más larga, y aquí lo que sucede es que el guardabosques ha pillado con las manos en la masa a estos señores. Anda. Entonces les han traído a la villa, a presencia del concejo, para ver, claro, les han pillado con todo el carbón. Ellos han hecho su carbonera, han hecho su carbón. Les han pillado con el carrito de los helados. Exactamente, tal cual. exactamente. Entonces les han traído con todo el carbón a Vitoria y les han mandado a una de las sesiones del concejo y que prácticamente les están planteando allí un juicio, ¿no? Sumarísimo. Un juicio sumarísimo. Y entonces determinan, bueno, en un primer lugar lo evidente, que no puedan hacer más carboneras, porque eso está prohibidísimo, les ponen una pena de 600 maravedís. Más adelante se dice que tengan que pasar 10 días en cadena, es decir, en cadena significa 10 días en la cárcel, pero eso sí, que tienen 8 días para ese carbón que han acumulado, que lo puedan vender. O sea, quiero decir que la pena es un poco una pena a medias. Es decir, el concejo como que llega a decir, bueno, pues ya este carbón ya está aquí. Ya que está, pues véndelo, pero te vas a comer 10 días en la cárcel. Te vas a comer 10 días en la cárcel. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece muy curioso todo lo que nos cuentas y muy interesante, porque esto se ha vivido hace unos siglos aquí, donde estamos ahora mismo, sobre la tierra que estamos pisando, que no nos tenemos que ir a otro país de Europa o a que nos cuenten, bueno, pues lo que pasó en el Renacimiento, en el Barroco, en la Alta Edad Media, en la Media, en la Baja. No, que es aquí en nuestra tierra y son cosas muy, muy interesantes, siempre las que nos traes. Fíjate, carbón vegetal, lo vuelvo a repetir, es que no hemos inventado nada. No. O sea, lo hemos, digamos, pulido, mejorado, gestionado de otra manera, pero ya ven, los Montes de Vitoria desde la Edad Media se gestionaban ya. ¿Y cómo se organizaban ellos? ¿Cómo sabían esta parcelita para mí, bueno, para guardabosques, mí, para este pueblo? Que guardabosques suena como muy bucólico pastoril, realmente claro. Eran agentes forestales. Totalmente. Pues ahora, pero en la Edad Media. Ismael García, bueno, nos encanta todo lo que nos traes. Dentro de 15 días te esperamos con... Un placer. Son como historias. A ver, esto es vida cotidiana. Fíjense, a mí me gustan estos detalles de la vida cotidiana de hace 500, 600 años. Y espero que a nuestra audiencia también, y a Ane también, Ane. No, es que a nuestra audiencia le encantan estos temas porque nos han mandado, Maribel Ruiz de Aguilaz nos manda un vídeo de mirar cómo se hacía el carbón. Eso entonces, es, estáis hablando ahora de ello claro. y aparece aquí un vídeo precioso de cómo montaban con todo... Las carboneras. Las carboneras, Uh-huh. sí. Ahí luego lo vemos, madera, que ahora no podemos vemos. porque estamos en directo, pero muchísimas gracias por enviarnos este vídeo, lo veremos con mucho interés y mucha atención. Ismael García, lo dicho, hasta dentro de 2 semanas. El placer siempre querido es nuestro. 46 minutos pasan de las 11 de la mañana, una parada y volvemos.